Bienvenidos un día más a Naister DIY. Hoy vamos a aprender a hacer esta chaqueta de estilo militar. Es un proyecto un poco más complejo, pero si seguís el paso a paso no tendréis ningún problema. Es una chaqueta semi-entallada con cuello mao y unos pliegues en las mangas. Y yo la he terminado con una cinta y unos botones que le dan un estilo militar. Antes de empezar con el tutorial, os animo a suscribiros al canal. Es un canal dedicado totalmente al mundo de la costura, donde cuelgo proyectos y patrones totalmente gratuitos. Para realizar esta chaqueta vais a necesitar aproximadamente unos 2 metros de tela tipo sarga o alguna tela que tenga cuerpo, entre tela termoadhesiva y, si queréis decorarla como yo, una cinta y unos botones, además de los materiales habituales. Como ya sabéis, os voy a dejar en la cajita de descripción el link de todos los materiales que utilizo yo en el vídeo. El patrón completo y gratuito para realizar la chaqueta lo vais a encontrar en la cajita de descripción en mi página web, y debéis recordar que no tiene incluido el margen de costura. Normalmente yo dejo, si trabajo directamente con la overlock, suelo dejar 1 centímetro de margen de costura y 2 o 3 para el dobladillo, y si trabajo con la máquina plana, es decir, la máquina normal, dejo 2 centímetros de margen de costura y 3 también para el bajo. Si no sabéis cómo descargar el patrón, os animo a visitar este vídeo que os indica paso a paso cómo descargarlo en vuestro ordenador. Y ahora vamos a empezar con el paso a paso. Una vez os hayáis descargado el patrón y lo hayáis imprimido, veréis que todas estas piezas son las que necesitamos para coser esta chaqueta. En primer lugar tenéis el puño. Esta pieza irá cosida a la manga y vamos a recortar 2 piezas de puño y 2 piezas de la manga. Además recortaremos 2 piezas del ribete del puño en una tela de otro color para que resalte. Esto va a ir entre el puño y la manga. Sobre todo en este caso en la manga es muy importante que paséis todas las marcas que lleva a la tela, pues estas os marcarán tanto los pliegues como la parte derecha y la parte de la espalda de la manga. Recortaremos 3 piezas para el cuello, cortadas al lomo de la tela, 2 en la tela exterior y 1 en entretela termoadhesiva. Recortaremos también 2 piezas del delantero y 2 piezas del costadillo que irá unido a este delantero para formar la parte frontal de la chaqueta. Además recortaremos una sola pieza del centro de la espalda porque va cortada al lomo, es decir, a la doblez de la tela. Y a la vez recortaremos 2 piezas del costadillo que va unido a esta pieza. Para sacar la vista de esta chaqueta debéis recortar por las marcas de vista que indica el patrón, y recortaremos 3 piezas de la vista del delantero, 2 en la tela exterior y 1 en entretela, y 2 piezas de la vista de la espalda, 1 en tela exterior y 1 en entretela. 2 piezas también de la vista del delantero en entretela y 1 vista de la espalda en entretela. Y una vez tengáis todas las piezas recortadas, vamos a empezar a coser. Antes de retirar el patrón de la tela de vuestras piezas que conforman la chaqueta, es muy importante que paséis todos los piquetes que hay en el patrón a vuestra tela. Para ello podéis utilizar, o bien como yo muestro en el vídeo, hacer unos pequeños piquetes con las tijeras, o bien lo podéis utilizar con cualquier marcador que se borre luego. Esto es muy importante porque, sobre todo en el caso de la manga de esta chaqueta, que lleva unos pequeños pliegues, necesitamos cuadrar exactamente la medida para que la manga nos quede perfecta. Parece una tontería, pero de verdad que os recomiendo perder un poquito de tiempo y pasar todas estas marcas a nuestras piezas, ya que de esta forma también luego nos será mucho más fácil a la hora de confeccionar la chaqueta. Lo primero que vamos a hacer va a ser pegar la entretela a las piezas que lo necesiten. Vamos a empezar a pegar la pieza de entretela que hemos recortado del cuello tan solo en una de las piezas, y vamos a juntar la parte brillante de la entretela, es decir, donde tiene el pegamento, con el revés de la tela, y lo vamos a planchar bien para pegar estas 2 piezas. Y vamos a aprovechar y vamos a juntar también las piezas de la vista del delantero y la vista de la espalda con su respectiva entretela, y al igual que antes lo planchamos bien para juntar todas las piezas.
Cuando ya hayamos pasado absolutamente todos los piquetes y tengamos ya pegada la entretela en las piezas que lo necesiten, vamos a pasar una costura en zigzag o bien un overlock alrededor de todas las piezas que conforman la chaqueta, ya que de esta forma nos evitaremos que la tela se deshilache. Empezamos la chaqueta juntando las piezas del delantero con la pieza del costadillo del delantero. Lo primero que vamos a hacer va a ser juntar los piquetes que hayamos realizado tanto en el delantero como en el costadillo, juntando derecho con derecho, y luego vamos a juntar el resto de la pieza tal y como se muestra en el vídeo. Y lo vamos a coser a 1 centímetro del borde en todo alrededor. Acordaros que si no domináis todavía mucho la máquina de coser, de hilvanar las piezas y evitar ir a la máquina con los alfileres. Y repetimos exactamente el mismo proceso para el otro lado del delantero. Antes de ir a la máquina de coser vamos a aprovechar y vamos a juntar la parte de la espalda de la chaqueta con los costadillos. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hemos hecho para juntar el costadillo con la pieza del delantero. Juntamos los piquetes y luego todo alrededor. Y le pasaremos también una costura sencilla a 1 centímetro del borde. Ahora ya tenemos la parte delantera y la parte de la espalda de nuestra chaqueta, y lo que vamos a hacer va a ser abrir las costuras. Como en este caso no le vamos a poner forro, vamos a planchar las costuras abiertas para que quede más bonito. Este paso lo vamos a realizar tanto en las costuras que acabamos de hacer en la espalda como las costuras que tenemos en el delantero. Como podéis ver, con las costuras planchadas la prenda queda mucho más bonita y profesional, y además esto nos sirve para que al darle la vuelta, es decir, al mirarla por el derecho, la costura quede perfecta. En el siguiente paso vamos a juntar nuestra espalda de la chaqueta con los delanteros que acabamos de coser. Para ello vamos a juntar derecho con derecho y vamos a unir por los hombros. En el siguiente paso lo que vamos a hacer va a ser juntar las dos vistas del delantero con la vista del cuello, es decir, con la vista de la espalda. Vamos a juntar estas piezas al igual que acabamos de hacer ahora por la costura de los hombros. Y lo cosemos por aquí con una costura sencilla a 1 centímetro del borde. Ahora vamos a juntar el cuerpo de la chaqueta con las vistas que acabamos de coser. Vamos a ir juntando las distintas piezas derecho con derecho y lo vamos a ir cogiendo con alfileres. Para que os sea más fácil juntar los cuellos, es decir, la espalda con la vista del cuello de la espalda, yo os recomiendo que juntéis primero de todo las dos costuras de los hombros. Para coser todas las vistas vamos a pasar de momento únicamente una costura a 1 centímetro del borde en las dos partes rectas del delantero, es decir, por aquí. Bien, pues ahora que ya tenemos estas piezas cosidas, vamos a darle la vuelta vigilando de sacar bien la costura. Y vamos a aprovechar que le damos la vuelta a la vista para juntar del revés, es decir, revés de la vista con revés de la espalda, la costura de los hombros. Vamos a volver a la máquina de coser, donde le vamos a pasar una costura a unos milímetros del borde en los delanteros para asentar la vista y que no se mueva. Y vamos a aprovechar también para unir los hombros, es decir, vamos a pasar una costura
uniendo la pieza de la vista con la espalda justo donde ya existe la costura del hombro. Para facilitaros el trabajo os recomiendo que lo coséis con las costuras abiertas. En el siguiente paso vamos a unir los laterales del cuerpo de la chaqueta. Juntaremos como siempre derecho con derecho de las piezas y uniremos justo en el lateral, es decir, desde la sisa hasta el bajo de la chaqueta. Y lo coseremos utilizando un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde en ambos lados. Vamos a dejar por ahora aparcado el cuerpo de nuestra chaqueta y nos vamos a poner con el cuello Mao, que es el cuello que lleva este modelo. En este vídeo os lo voy a explicar de forma muy rápida y sencilla, y si queréis aprender desde cero cómo poner el cuello Mao, os recomiendo que veáis este vídeo que os va a salir en información y que os dejaré también el enlace en la cajita de descripción. El primer paso para poner el cuello Mao va a ser doblar 1 centímetro hacia el revés de la tela la pieza que no lleva la entretela pegada, y lo planchamos para que se mantenga de esta forma. Ahora, con la ayuda de un marcador de este como de tiza, que os dejaré también el enlace de compra en la cajita de descripción, vamos a remarcar el patrón, es decir, la forma exacta de la curva, para que los dos lados del cuello nos queden exactamente iguales. Ahora vamos a juntar derecho con derecho los cuellos y vamos a dejar este que hemos marcado con la tiza y el cual hemos también doblado 1 centímetro el bajo en la parte de arriba. Los sujetamos con alfileres o bien lo hilvanáis si no tenéis mucha práctica, y vamos a pasar un pespunte sencillo por la marca que hayamos realizado del patrón, es decir, por aquí. Le hacemos unos pequeños piquetes en las curvas del cuello y le damos la vuelta. Y le vamos a pasar una plancha para que nos mantenga la forma. Pues ahora ya vamos a juntar el cuello Mao que acabamos de coser con el cuerpo de nuestra chaqueta, y nos vamos a ayudar juntando el piquete del centro del cuello y centro del escote de la espalda. A la hora de colocarlo vamos a ir mirando que por el derecho de la prenda no quede ningún pliegue. Y en este caso, como el cuello tiene que quedar perfecto, os recomiendo que lo hilvanéis antes de pasar a la máquina de coser. Y cuando ya lo tengáis perfectamente hilvanado, vamos a ir a la máquina de coser y le vamos a pasar un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Nos aseguremos de que la costura ha quedado bien por el derecho de la prenda y quitamos nuestro hilvanado. Y ahora simplemente vamos a doblar el cuello hacia el interior de la prenda, y como ya tenemos la doblez de 1 centímetro realizada, tan solo tenemos que ir poniendo alfileres. Os recomiendo, al igual que antes, que lo hilvanéis antes de ir a máquina, y aprovecharemos la costura que tenemos ya realizada para pasar el pespunte por aquí. Bueno, pues hasta ahora tenemos que tener puesto el cuello Mao de la chaqueta y el cuerpo hecho realizado. Como veis, la vista, como hemos cosido antes los hombros, no se nos va a mover. Ahora vamos a poner las mangas a la chaqueta.
En este modelo la manga, como veis, está separada en dos piezas, una es la manga de arriba y la otra es el puño. Antes de coser la manga a la chaqueta vamos a coser estas dos piezas entre sí y vamos a aprovechar para poner esta pequeña tira de otro color para que resalte. Vamos a doblar pues esta tira que hemos recortado entre sí, es decir, la doblamos a la mitad y la vamos a poner entre el puño y la manga de arriba. Hacemos exactamente lo mismo en la otra manga y lo cosemos por aquí a 1 centímetro del borde. Si los piquetes que habéis realizado anteriormente no se os marcan lo suficiente, aprovechar ahora para volver a poner el patrón y con el marcador de tiza marcar los pliegues que se necesitan en la manga de arriba. Para hacer los pliegues de la manga es muy sencillo, tan solo tenemos que juntar las marcas que hemos realizado. Empezamos juntando la marca de más arriba con la marca que tiene justo por debajo, es decir, a unos 3 centímetros de distancia, y lo sujetamos con un alfiler para que no se nos mueva. Ahora vamos a juntar la siguiente marca con la marca que tiene inmediatamente debajo y lo volvemos a sujetar con alfileres. Y por último vamos a juntar la última marca que nos queda con la marca que tiene debajo y, al igual que antes, lo sujetamos con un alfiler. Para sujetar los pliegues de la manga y evitar que se muevan cuando vayamos a la máquina de coser, os recomiendo que los hilvanéis. Ahora vamos a juntar la manga derecho con derecho y vamos a coser el lateral. Lo vamos a coser con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Ahora ya vamos a unir la manga al cuerpo de la chaqueta. Para ello vamos a poner la manga por el derecho y el cuerpo de la chaqueta por el revés. Y introducimos la manga por el hueco de la sisa. Debéis tener presente que los pliegues que hemos hecho en la manga corresponden a la parte delantera, es decir, estos 3 pliegues tienen que ir unidos a la sisa del delantero. Vamos a unir primero de todo la costura de la sisa y de la unión de la manga. Luego unimos el piquete del centro de la manga con la costura del hombro y luego ya vamos uniendo el piquete de la espalda y los 2 piquetes de la sisa del delantero. Comprobamos por el derecho que no haya quedado ningún pliegue raro y que esté correctamente puesta nuestra manga, y os recomiendo una vez más que hilvanéis la manga antes de pasar a la máquina de coser. Vamos a poner la otra manga exactamente de la misma forma y una vez lo tengáis hilvanado pasaremos a la máquina de coser con un pespunte sencillo a 1 centímetro del borde. Un truco para que la manga os quede perfectamente puesta y no tire es que debéis pasar esta costura por el centro de la sisa, es decir, el prensatelas de vuestra máquina de coser tiene que estar en contacto con la manga y no con el cuerpo de la chaqueta. Pues ya casi tenemos terminada nuestra chaqueta. Como veis, las mangas han quedado perfectamente unidas y estos pliegues que hemos realizado le dan un toque muy característico y especial. Ahora vamos a hacer el bajo tanto de las mangas como del cuerpo de la chaqueta.
y lo vamos a hacer simplemente haciendo un dobladillo doble, es decir, doblamos 1 centímetro hacia adentro y volvemos a doblar 1 centímetro más. A la hora de coser pasaremos un despunte sencillo a 1 centímetro del borde. Vamos a realizar exactamente el mismo tipo de dobladillo para el cuerpo de nuestra chaqueta, teniendo en cuenta de separar la vista del cuerpo, es decir, pasamos el dobladillo tanto en la vista como en el cuerpo, como muestro en el vídeo. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser realizar una pequeña costura para asentar la vista, es decir, para que la vista no se nos mueva y sea incómoda. Vamos a aprovechar esta costura del dobladillo que acabamos de hacer y vamos a coser justo este trozo para juntar la vista con el cuerpo. Y así es exactamente como os tiene que quedar. Como veis, gracias a esta costura la vista ya no se nos va a mover. Bueno, pues hasta aquí ya tendríamos la chaqueta completamente terminada. Tenemos el cuello, las mangas, el bajo y las vistas. En mi caso, como quiero que sea una chaqueta estilo militar, voy a adornarla. Pues así es como la voy a adornar yo. He decidido poner una cinta en forma de zigzag del mismo color de la vista que habíamos puesto en las mangas y unos botones para darle este aspecto más militar. Como siempre, el link de compra de los materiales lo vais a encontrar en la cajita de descripción. En este caso he utilizado una cinta y unos botones metálicos tipo jeans. Para hacer este adorno vamos a bajar 10 centímetros midiendo desde el cuello hacia abajo. Yo lo estoy marcando simplemente poniendo un alfiler, pero podéis utilizar cualquier marcador que tengáis. A partir de esta primera marca vamos a bajar 6 centímetros y vamos a ir marcando. Y ahora vamos a medir la distancia del primer botón. Todos se encuentran exactamente en el centro de estos 6 centímetros, es decir, debéis medir los 3 centímetros, la mitad de cada espacio que hemos dejado. El primer botón se encuentra a una distancia de 10 centímetros y hemos ido bajando 1 centímetro a cada uno de los botones. Es decir, el primero, como ya hemos dicho, a 10, el segundo a 9, el tercero a 8, el cuarto a 7 y el quinto a 6 centímetros desde el centro de la chaqueta. Y ahora que ya tenemos todas las marcas puestas, vamos a ir poniendo la cinta que hayamos elegido en forma de zigzag, haciendo una doblez cuando lleguemos al pico donde va a ir el botón. Una vez tengamos toda la cinta puesta, lo vamos a coser con un pespunte sencillo por el centro de la cinta, o bien con una costura sencilla a cada lado de los bordes de la cinta. Es decir, si queréis hacerlo de esta forma deberéis pasar 2 costuras. Y así es como nos va a quedar la cinta una vez esté completamente cosida. Ahora vamos a ir a poner los botones. Para este proyecto en concreto he elegido este tipo de botón que se suelen utilizar mucho, sobre todo para tejanos. Para poder poner este botón debemos realizar un pequeño agujero en nuestra prenda para poder introducir la parte del botón. Para ello me voy a ayudar de este punzón y voy a hacer un pequeño agujerito justo en la esquina donde se cruza la cinta. Cuando ya tengamos este pequeño agujerito vamos a introducir la pieza metálica del botón, es decir, la pieza que va por el interior. Y finalmente vamos a poner la pieza del botón exterior encima. Ahora nos vamos a ayudar de una pequeña placa metálica o lo que vosotros tengáis, si es de madera o lo que sea, y con la ayuda de un martillo le vamos a dar unos pequeños golpes para encajar nuestro botón con la pieza metálica del interior. Y así de sencillo es como se pone este tipo de botones. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo para poner los 4 botones restantes.
Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya tenemos la chaqueta completamente terminada. Espero que os haya gustado, si es así darle a like y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo.